Mi nombre es Margaret. Tengo 69 años. Y el día en que se dio a conocer el testamento de mi esposo, mis hijos se repartieron $30 millones entre ellos tan casualmente como hombres lanzando fichas sobre una mesa de cartas. Víctor reclamó las empresas de construcción. Lucas se quedó con el imperio de restaurantes, las propiedades frente al mar, los áticos del centro, los autos exóticos, todo. Hasta la última cosa. Y yo, después de 45 años de matrimonio inquebrantable, después de entregar toda mi existencia a esa familia, recibí un sobre mugriento que parecía pertenecer a la basura. Mi nuera, Claire, se rió abiertamente y dijo, bueno, al menos puedes usarlo para guardar tus recetas, madre. Víctor ni siquiera se molestó en mirarme. Lucas soltó un suspiro irritado, como si mi sola presencia fuera una molestia. Avergonzada y completamente destrozada, salí de esa oficina sintiendo como si mi vida no hubiera valido nada. Lo que ellos no sabían era que más tarde esa noche, cuando abrí ese despreciado sobre sola en mi casa, descubriría algo que lo cambiaría todo para siempre. Edward había fallecido apenas una semana antes. El cáncer de páncreas se lo llevó en 6 meses implacables. Durante 45 años, había sido mi compañero, mi refugio, el hombre que construyó su imperio desde la nada, trabajando sin descanso. Yo siempre estuve ahí. Cuando se quedaba despierto hasta el amanecer revisando cifras, le llevaba café y me quedaba despierta a su lado. Cuando los viajes de negocios lo alejaban durante semanas, yo manejaba la casa sola y criaba a nuestros 2 hijos sin quejarme. Cuando los bancos se negaban a financiar su expansión, vendí las joyas que mi madre me había dado para que pudiera asegurar los fondos que necesitaba. Nunca busqué elogios. Nunca exigí reconocimiento. Amaba a mi esposo y confiaba en que cuando llegara el momento, él me protegería. Qué equivocada estaba. El testamento se leyó en las oficinas de Helen Wetmore, la abogada de la familia. Llegué temprano, vestida con mi mejor vestido color ciruela, el que Edward me había regalado en nuestro último aniversario. Creía que sería una mera formalidad. Después de casi medio siglo juntos, parecía obvio que él habría asegurado mi protección. Mis hijos podían heredar los negocios, pero seguramente a mí me dejaría lo suficiente para vivir con dignidad. Ellen comenzó a leer con un tono distante y profesional. A mi hijo Víctor, le dejo las empresas de construcción, valuadas en $12 millones. Víctor sonrió como un niño en la mañana de Navidad. A mi hijo Lucas, le dejo la cadena de restaurantes, que genera $8 millones anualmente. Lucas se recostó en su silla, visiblemente complacido. Las propiedades costeras, los condominios de la ciudad, los vehículos de lujo, las cuentas principales, todo fue repartido entre ellos como botín de conquista. $30 millones divididos equitativamente, mientras yo me sentaba allí invisible, esperando escuchar mi nombre. Cuando Ellen terminó de recitar el interminable inventario de activos que mis hijos estaban heredando, hizo una pausa, revisó sus documentos y dijo: Para la señora Margaret Hale. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por fin, escucharía lo que el amor de mi vida me había dejado. Le dejo este sobre personal. Me entregó un sobre amarillento y polvoriento que parecía haber pasado años olvidado en el fondo de un cajón. Lo acepté con manos temblorosas mientras mis hijos intercambiaban miradas satisfechas. Claire no pudo contener su risa. Al menos es útil, se burló, para recetas. Víctor permaneció concentrado en el papeleo frente a él. Lucas suspiró, como si soportar mi presencia requiriera esfuerzo. El sobre se sentía casi sin peso. Vacío. Una broma cruel. Él encerró la carpeta del testamento y volvió su atención a mis hijos, explicando transferencias bancarias, escrituras y procedimientos corporativos. Discutieron la logística como si yo ya no estuviera en la habitación,
como si ya estuviera muerta. Me levanté lentamente, coloqué el sobre en mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie se despidió. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie se ofreció a llevarme a casa. Salí de esa oficina con el corazón hecho pedazos, sintiendo que 45 años de devoción habían sido reducidos a un sobrepolvoriento que probablemente no contenía nada más que una nota sentimental sin valor real. Deambulé por las calles de la ciudad donde había pasado toda mi vida adulta, donde había construido una familia que ahora me trataba como basura. Y lloré más fuerte de lo que lo había hecho desde los días en que era una niña descuidada. Esa noche, sola en la sala de estar de mi casa silenciosa, la quietud presionándome como una lápida, decidí abrir el sobre. Mis manos temblaban mientras rompía el sello quebradizo. Dentro había una sola página doblada. La abrí con cuidado y leí las palabras escritas con la inconfundible letra de Edward. Esa escritura elegante, la misma que había visto en incontables cartas de amor durante nuestro noviazgo, en tarjetas de cumpleaños, en notas dejadas sobre la encimera de la cocina antes de irse a trabajar. Pero esta vez, las palabras me robaron el aire de los pulmones. Para la mujer que verdaderamente me amó. Número de cuenta, 8, música, CHE. Banco Internacional Alpine, Zurich. Debajo había una frase que hizo que todo mi cuerpo temblara. Lo que descubras aquí es solo el comienzo. Ellos no merecían la verdad, pero tú sí. Mi corazón latía tan violentamente que pensé que podría estallar. ¿Una cuenta bancaria suiza? ¿A qué se refería Edward? Durante 45 años, creí que él había compartido todo conmigo sobre sus negocios, o eso pensé. ¿Qué secretos había guardado? ¿Qué verdad eran mis hijos indignos de conocer? Pasé toda la noche despierta, aferrando ese papel contra mi pecho. A la mañana siguiente, llamé al banco. Mi inglés inestable fue respondido por un operador tranquilo y fluido. Proporcioné el número de cuenta y mis datos personales, luego esperé en un silencio que se sintió interminable. Finalmente, escuché las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Señora Ale, el saldo actual de su cuenta es de $100 millones estadounidenses. 100 millones. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó ruidosamente al suelo. $100 millones, más de 3 veces lo que mis hijos habían heredado juntos. Me senté en las baldosas de la cocina, temblando, luchando por comprender lo que acababa de escuchar. Edward me había dejado una fortuna oculta. Una fortuna que nadie más sabía que existía. Una fortuna que hacía que los 30 millones del testamento oficial parecieran insignificantes. Pero eso no era todo. El operador continuó. Señora, también tenemos instrucciones de enviarle una caja de seguridad segura que su esposo colocó con nosotros hace 2 años. Podemos organizar la entrega. Una caja de seguridad. ¿Qué más había ocultado Edward? ¿Qué otras verdades me esperaban? Acepté la entrega para el día siguiente y terminé la llamada con los dedos temblorosos. Mi mente estaba inundada de preguntas. ¿Cómo había acumulado Edward tanta riqueza sin que yo lo notara? ¿Por qué la había ocultado? ¿Por qué dejarla solo para mí? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿qué verdad eran mis hijos indignos de escuchar? El mensajero llegó a la mañana siguiente exactamente a las 10 en punto. Era una caja fuerte pequeña pero pesada, acompañada de un sobresellado que contenía la combinación. Los números eran la fecha de nuestra boda, 22 de mayo de 1979. Tan propio de Edward, romántico incluso en el secreto. Corrí las cortinas, desconecté el teléfono y me senté frente a la caja fuerte, con el pulso acelerado. Introduje el código y escuché el mecanismo abrirse con un clic. Dentro había documentos, fotografías, cartas y un sobre grueso con mi nombre en letras grandes.
Lo abrí con manos inestables y comencé a leer la carta más devastadora de mi vida. Mi amada Margaret, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces ya me he ido, y nuestros hijos han revelado su verdadera naturaleza en la lectura de mi testamento. Sé que te humillaron. Sé que te trataron con crueldad. Sé que se rieron cuando te entregaron ese sobre polvoriento. Pero tenía que suceder de esta manera. Necesitaba que expusieran quiénes son realmente antes de que conocieras la verdad. Durante los últimos 2 años de mi vida, descubrí cosas sobre Víctor y Lucas que me destrozaron, cosas que tú no sabes, cosas que me obligaron a tomar decisiones dolorosas. Los 100 millones que encontraste en la cuenta suiza son solo una fracción de mi fortuna real. Hay más, mucho más. Pero antes de que lo sepas todo, debes conocer la verdad sobre nuestros hijos. La habitación parecía inclinarse. ¿Qué verdad? ¿Qué había descubierto Edward? Seguí leyendo, con los nervios tensos. Víctor no es el empresario exitoso que pretende ser. Durante 3 años, ha estado desviando fondos de mi empresa para cubrir sus deudas de juego. Debe más de $2 millones a prestamistas que no perdonan. Claire no lo sabe, pero ha hipotecado su casa 2 veces y está al borde de perderla. Los documentos que prueban esto están dentro de la caja fuerte. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Mi hijo mayor, del que siempre había estado tan orgullosa, era un jugador compulsivo que robaba del negocio familiar. Pero la carta continuó, y lo que aprendí sobre Lucas fue aún peor. Lucas ha sido adicto a la cocaína durante 5 años. Ha vendido en secreto 3 propiedades que le di para financiar su hábito. Peor aún, está enredado con narcotraficantes que lo están chantajeando. Han amenazado con matarlo a menos que pague $500,000 antes de que termine el año. La evidencia de sus deudas y su adicción también está en la caja fuerte. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había pasado por alto todo esto? La carta de Edward continuó, revelando verdades más oscuras, hasta que me dolía el pecho. Pero lo que más me duele, mi amor, es lo que planeaban hacerte. Una noche, en mi estudio, pensaron que estaba inconsciente por mi medicación. Escuché cada palabra. Víctor le dijo a Lucas que después de mi muerte, necesitaban deshacerse de ti lo más rápido posible. Claire sugirió declararte mentalmente incapaz y enviarte a una institución de cuidado. Lucas dijo que sería fácil convencer a un médico para que firmara los formularios que fueran necesarios. Tenía la intención de tomar tu parte de la herencia y colocarte en algún lugar apartado, donde no interferirías con sus planes. La página se volvió borrosa mientras mis lágrimas se empapaban en ella. Mis propios hijos. Mi propia sangre. Habían planeado encerrarme como a un animal enfermo solo para robar mi dinero. Por eso elegí protegerte, escribió Edward. Por eso transferí la mayor parte de mi fortuna a cuentas a las que solo tú puedes acceder. Por eso les permití tomar las obras del testamento oficial mientras a ti se te dio acceso a la herencia real. Los $100 millones son solo el comienzo, mi amor. Hay propiedades en toda Europa, inversiones por toda Asia y cuentas en varios refugios fiscales. En total, más de $200 millones ahora te pertenecen. Pero también te dejo algo mucho más valioso, la verdad. Y con esa verdad, el poder de decidir qué debe hacerse con respecto a nuestros hijos. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener la carta. $200 millones. Una suma que hacía que la herencia de mis hijos pareciera monedas sueltas. La carta terminó con palabras que se grabaron en mi alma. Debes decidir si usar este conocimiento para protegerte, o para enseñarles una lección que nunca olvidarán. Ya no puedo cuidarte, pero he puesto las armas en tus manos para que puedas cuidarte tú misma. Con todo mi amor eterno, Edward, dejé la carta y miré el contenido de la caja fuerte.
Había fotografías de Lucas usando drogas, estados de cuenta bancarios que detallaban las deudas de Víctor, contratos firmados con peligrosos prestamistas. Y grabaciones de audio almacenadas en pequeños dispositivos que aún no me atrevía a escuchar. Mi esposo se había convertido en un investigador silencioso en sus últimos años, documentando cuidadosamente la corrupción de nuestros propios hijos. Y ahora toda esa verdad explosiva descansaba en mis manos. Me senté allí durante horas, rodeada de imágenes que destrozaron todo lo que creía sobre mi familia. Lucas, con los ojos vidriosos, aspirando cocaína en los baños de discotecas. Víctor firmando papeles con hombres de trajes oscuros que claramente no eran financieros legítimos. Recibos de casinos por sumas obscenas. Boletas de casas de empeño por pertenencias que creía que aún poseían. Mi vida perfecta, mi familia respetable, se derrumbó ante mí como una frágil torre de cartas. Pero lo que más dolió no fueron las adicciones ni las deudas. Fue su plan para borrarme. En una grabación que finalmente me obligué a escuchar, oí la voz de Claire decir, una vez que esté internada, podemos vender la casa familiar y dividir el dinero. Es vieja. Ni siquiera se dará cuenta de lo que está pasando. Víctor respondió con calma, mamá siempre fue tan confiada. Será fácil convencerla de que es por su propio bien. Durante los días siguientes, me dediqué a examinar cada documento que Edward había dejado atrás. Había contratado investigadores privados para seguir a nuestros hijos. Había grabado llamadas telefónicas. Había fotografiado reuniones secretas. Había reunido un registro completo y condenatorio de las mentiras y traiciones de Víctor y Lucas. Y enterrado entre esos papeles, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Un contrato firmado por mis hijos con una empresa especializada en cuidado de ancianos. Ya habían pagado un depósito para colocarme en una instalación llamada Silver Pines Residential Living, un asilo privado a casi 3 horas de la ciudad. El contrato estaba fechado 2 semanas antes de la muerte de Edward. Habían planeado encarcelarme antes de que su padre siquiera se fuera. Tenían la intención de despojarme de todo mientras yo aún estaba de luto en su funeral. Una mañana, mientras revisaba registros financieros, sonó el teléfono. Era Víctor, hablando con ese tono artificial que siempre usaba cuando quería algo. Mamá, tenemos que hablar. Claire y yo estamos preocupados por ti. Has estado tan callada desde el funeral. Preocupados. La ironía casi me hizo reír. Le dije que estaba bien, que simplemente necesitaba tiempo para llorar. Pero él insistió. No es saludable que estés sola en esa casa tan grande. Hemos estado hablando de maneras de hacerte las cosas más fáciles y más cómodas. Ahí estaba, el primer movimiento. ¿Qué tipo de maneras?, pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, hay lugares muy bonitos donde tendrías compañía, actividades, atención médica las 24 horas. Lugares donde no tendrías que preocuparte por nada. Lugares como Silver Pines, pensé, con la furia creciendo en mi pecho. Esa misma tarde, Lucas llamó. Mamá, Víctor dijo que hablaron antes. Creo que es una gran idea que consideres mudarte a algún lugar más apropiado para tu edad. Su voz sonaba rígida, ensayada. Y también tenemos que hablar de finanzas, continuó. Papá te dejó la casa, pero el mantenimiento es caro, los impuestos, los servicios, las reparaciones. Podría ser más inteligente venderla para que puedas vivir sin esas cargas. Vender la casa, por supuesto, era parte del plan. Quitarme de en medio y tomar lo que pudieran. No me voy a apresurar a tomar ninguna decisión, respondí con calma. Acabamos de enterrar a su padre. Pero mamá, insistió, cuanto más esperes, más difícil se vuelve. A tu edad, el cambio es difícil. Es mejor actuar rápido. A mi edad,
como si ya fuera senil e incapaz de cuidarme sola. Durante los siguientes días, la presión se intensificó. Víctor, Lucas y Claire se turnaron para llamar y aparecer sin aviso en mi casa, siempre armados con folletos brillantes y discursos ensayados sobre mi seguridad y bienestar. Mira este lugar, diría Claire, mostrando fotos de jardines bien cuidados y salas de actividades alegres. Tienen terapia física, clases de arte, salidas. Serías tan feliz aquí. Pero yo había investigado esa instalación. Era una jaula dorada, un lugar donde los ancianos inconvenientes eran depositados y olvidados. Las reseñas en línea hablaban de negligencia, comida horrible y personal abusivo. Un lugar perfecto para que alguien desapareciera silenciosamente. Una tarde, mientras fingía considerar seriamente sus sugerencias, decidí ponerlos a prueba. Tienen razón, dije durante una tensa cena familiar. Tal vez sí sea hora de algunos cambios. Pero primero, necesito su ayuda con algo. Sus ojos se iluminaron, convencidos de que me había rendido. Por supuesto, mamá, dijo Víctor con una sonrisa falsa. Lo que necesites. Quiero revisar todos los documentos de las empresas de su padre, dije. Quiero entender exactamente qué heredaron y cómo se están manejando los negocios. El silencio fue sofocante. Víctor y Lucas intercambiaron miradas ansiosas. No hay necesidad de eso, dijo Lucas rápidamente. Nosotros nos encargaremos de todo. No deberías preocuparte por el papeleo. Insisto, respondí con calma. Después de 45 años ayudando a su padre a construir ese imperio, tengo derecho a saber qué será de él. Claire intervino con esa sonrisa condescendiente que yo despreciaba. Madre, esas cosas son muy complicadas. Contratos, impuestos, números. Es mejor dejar que los hombres se encarguen de eso mientras tú te concentras en instalarte en tu nuevo hogar. Los hombres. Como si yo fuera incapaz de aritmética básica. Y además, añadió Víctor con naturalidad, ya hemos tomado algunas decisiones. Vendimos una de las propiedades para cubrir deudas de la empresa. ¿Vendieron una propiedad?, pregunté con brusquedad. ¿Qué deudas? Edward llevaba menos de un mes muerto, y ya estaban liquidando activos. Nada importante, mamá, dijo Víctor con desdén. Proveedores, impuestos, nómina. No te preocupes. Pero yo conocía la verdad. Sabía que ese dinero había ido a los acreedores de Víctor. Sabía que estaban despojando la herencia para alimentar sus adicciones. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión. No sería la víctima silenciosa que esperaban. No permitiría que me encerraran mientras robaban todo lo que Edward y yo habíamos construido. Tenía $200 millones. Tenía pruebas de sus crímenes. Y tenía algo que habían subestimado gravemente, 45 años de experiencia junto a un empresario brillante. Había aprendido mucho más de lo que se daban cuenta. Había absorbido más de lo que imaginaban. Y ahora era el momento de usar cada parte de ello. Tomé el teléfono y llamé al banco suizo. Era hora de empezar a mover mis piezas en el mortal juego de ajedrez que mis propios hijos habían iniciado. A la mañana siguiente, cuando me senté a desayunar, sonó el timbre. Afuera estaba un hombre mayor, vestido impecablemente, que se presentó como Thomas Reed, un abogado. Señora Ale, estoy aquí en nombre de su difunto esposo. Tengo instrucciones específicas que cumplir. Edward había retenido abogados independientes, separados del bufete familiar, para manejar sus asuntos ocultos. Thomas me entregó una carpeta gruesa llena de documentos legales. Su esposo me indicó que le entregara esto exactamente un mes después de su fallecimiento, dijo. Estos son poderes notariales, contratos y autorizaciones que le permiten asumir el control total de todas sus empresas, si así lo desea.
Control total. Edward no solo me había dejado dinero. Me había entregado las llaves del reino. Sus hijos no saben que estos documentos existen, continuó Thomas. Bajo las instrucciones de su esposo. Usted tiene la autoridad de revocar sus herencias si no cumplen con los estándares éticos de la familia. Thomas Beer se sentó en mi sala de estar y comenzó a explicar documentos que parecían pertenecer a un thriller de espionaje. Su esposo fue extremadamente minucioso, señora Ale. Estos acuerdos le otorgan el 51% de la propiedad de todos los negocios familiares. En el papel, sus hijos parecen controlarlos, pero legalmente, usted es la accionista mayoritaria. Mi cabeza daba vueltas mientras trataba de asimilarlo. ¿Cómo es posible?, pregunté. El testamento decía, ese testamento, interrumpió Thomas suavemente, cubría solo los activos visibles. Su esposo creó una estructura corporativa en capas. Todas las empresas caen bajo una corporación holding familiar, y usted, señora Ali, es dueña de esa entidad holding. Edward había estado jugando ajedrez mientras todos los demás creían que era damas. Había construido una trampa legal perfecta, disfrazada de generosidad hacia sus hijos. Pero hay más, dijo Thomas, abriendo otra carpeta. Su esposo también me instruyó a investigar las actividades de sus hijos durante los últimos 3 años. Lo que descubrimos es suficiente para revocar completamente sus herencias y, en varios casos, para iniciar cargos criminales. Me mostró fotografías que ya había visto en la caja fuerte. Junto con documentos adicionales, transferencias bancarias irregulares, contratos falsificados, facturas fabricadas. Víctor había estado desviando fondos de la empresa constructora para cubrir sus deudas de juego. En total, había robado casi $3 millones. Lucas había usado vehículos de la empresa para transportar drogas, convirtiendo los restaurantes familiares en frentes de lavado. Cada revelación me golpeaba el pecho como un puñetazo. ¿Cómo había criado a 2 criminales sin ver nunca la verdad? Thomas sacó una pequeña grabadora de audio y presionó reproducir. Reconocí las voces de mis hijos al instante. Cuando la vieja esté encerrada, decía Víctor, liquidamos todo y salimos del país. Con 50 millones cada uno, podemos empezar de nuevo en algún lugar de Europa. Lucas respondió, con la voz tensa. Tenemos que movernos rápido. El cártel me está presionando por el dinero. Si no pago pronto, la gente va a empezar a morir. Relájate, respondió Víctor. En 2 semanas, mamá estará internada y tendremos acceso a todas las cuentas. Ellen ya tiene listos los documentos de incapacidad mental. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo planeaban robarme, planeaban destruir todo lo que Edward había construido y desaparecer. Su esposo grabó esa conversación 3 semanas antes de morir, explicó Thomas. Por eso se apresuró con los arreglos legales. Sabía que el tiempo se estaba acabando y necesitaba protegerla. Me entregó un teléfono celular nuevo. Este dispositivo está vinculado directamente a mi oficina y a las fuerzas del orden. Si en algún momento se siente amenazada, presione el botón rojo y se enviará ayuda de inmediato. La realidad finalmente se asentó. No estaba tratando con hijos egoístas. Me enfrentaba a criminales desesperados que veían mi confinamiento, o mi desaparición, como la solución a sus problemas. ¿Qué me aconseja que haga?, pregunté. Thomas sonrió, aunque no había calidez en ello. Su esposo me dijo que repitiera sus palabras exactamente. Margaret, eres más fuerte y mucho más inteligente de lo que ellos creen. Es hora de que aprendan con quien están tratando. Esa noche, después de que Thomas se fue, me senté frente a mi espejo de tocador y me miré de verdad por primera vez en meses. Vi a una mujer de 69 años con cabello plateado que había dejado crecer de forma natural, con arrugas grabadas por décadas de alegría y tristeza.
pero también vi algo que había olvidado. Ferocidad. Durante años de ser la esposa devota y la madre abnegada, había enterrado a la luchadora que alguna vez fui. La mujer que vendió sus joyas para ayudar a Edward a construir su imperio. La mujer que trabajó turnos dobles cuando el dinero escaseaba. La mujer que luchó contra bancos, proveedores y competidores para proteger a su familia. Ella no se había ido, solo estaba dormida. Y era hora de despertarla. A la mañana siguiente, lancé mi contraofensiva. Primero, contacté al banco y transferí $10 millones a una cuenta local. Necesitaba acceso inmediato a fondos. Luego, contraté a una empresa de seguridad privada para vigilar mi casa las 24 horas. Si mis hijos pretendían acelerar mi confinamiento, estaban a punto de encontrar resistencia. Después contraté a un contador forense para realizar una auditoría completa de los negocios familiares. Quería pruebas documentadas de cada dólar que habían robado. Finalmente, consulté a 3 abogados defensores penales y les proporcioné copias de todas las pruebas contra Víctor y Lucas. Tenía la intención de estar preparada para cualquier resultado. Víctor llegó sin aviso ese viernes por la mañana, acompañado por Claire y un hombre que se presentó como el Dr. Marshall, un especialista en geriatría. El plan se estaba desarrollando. Mamá, dijo Víctor, luciendo esa sonrisa artificial que ahora me revolvía el estómago, trajimos al doctor para hacerte un chequeo general. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. El supuesto doctor llevaba un maletín negro y un aire de condescendencia que encendió mi ira. No necesito un chequeo, dije con firmeza. Me siento perfectamente bien. Pero a tu edad, insistió Claire, las evaluaciones de rutina son importantes. El doctor solo quiere hacerte unas preguntas sencillas. Preguntas sencillas, del tipo que se usan para declarar a alguien mentalmente incompetente. Señora Ale, dijo el falso doctor con suavidad, solo necesito evaluar su estado cognitivo. Esto es completamente rutinario. Sacó varios formularios que reconocí de inmediato, los mismos documentos que Thomas me había mostrado, ya preparados para declararme incapaz. ¿Qué día es hoy?, preguntó. Viernes, 13 de octubre, respondí. ¿Y dónde vive? En la casa que construí con mi esposo hace 30 años, en el 1247 de Oak Avenue. ¿Recuerda cuánto dinero heredó según el testamento? Ahí estaba la trampa. Si afirmaba que no había recibido nada de valor, podían retratarme como indefensa. Si mencionaba los 200 millones, me llamarían delirante. Lo recuerdo perfectamente, respondí, encontrando la mirada de Víctor. Ustedes heredaron $30 millones en negocios y propiedades. Yo recibí un sobre que desestimaron como inútil. El doctor tomó notas. Víctor sonrió, convencido de que había caído en su trampa. ¿Y cómo se siente con esa distribución?, preguntó el doctor. Me siento, dije con cuidado, como una mujer que finalmente ha aprendido quién es realmente su familia. Víctor y Claire intercambiaron miradas satisfechas, confundiendo mis palabras con confusión o amargura. El doctor cerró su carpeta y susurró algo a Víctor antes de volverse hacia mí. Señora Ale, creo que sería beneficioso que pase unos días bajo observación médica. Tenemos una instalación muy cómoda donde puede descansar mientras evaluamos su condición. La trampa final. No, gracias, respondí, con la voz firme. Soy plenamente capaz de cuidarme sola. Pero mamá, dijo Víctor, y esta vez su tono llevaba una amenaza inconfundible, esto no es una sugerencia. El doctor, respondí, poniéndome de pie lentamente, puede creer lo que quiera. Pero esta es mi casa, y yo decido quién entra y quién sale. Fue entonces cuando Claire cometió el error que yo estaba esperando. Dio un paso más cerca, sonriendo con veneno. Madre, no seas difícil.
Todos sabemos que ya no puedes manejarte sola. Es hora de que aceptes la realidad y dejes que los adultos tomen las decisiones importantes. Los adultos, como si yo fuera una niña, como si décadas de construir un imperio no significaran nada. Miré a Víctor, a Claire, al doctor fraudulento, y sonreí por primera vez en semanas. Era una sonrisa que nunca habían visto antes. Una de la que Edward habría estado orgulloso. Tienes razón, dije suavemente. Es hora de que los adultos tomen las decisiones importantes. Y eso es exactamente lo que estoy a punto de hacer. Saqué el teléfono que Thomas me había dado y presioné grabar. Quiero ser muy clara sobre lo que está pasando, dije con calma. Mi hijo Víctor, mi nuera Claire, y este individuo que se hace pasar por doctor están intentando forzarme a entrar en una instalación contra mi voluntad. El hombre se puso inmediatamente inquieto. Señora, esto es solo una evaluación de rutina, lo interrumpí, manteniendo el teléfono enfocado en ellos. ¿Es rutina llegar sin aviso? ¿Traer documentos de internamiento ya completados? Víctor se lanzó hacia el teléfono. Mamá, guarda eso. Estás actuando de manera irracional. Al contrario, dije, dando un paso atrás. Estoy actuando exactamente como debe actuar una mujer que ha descubierto que su familia planea encarcelarla para robar su herencia. La expresión de Víctor se endureció. La máscara cayó. Por primera vez, vi quién era en realidad, frío, calculador, peligroso. No sabemos de qué estás hablando, dijo Claire, con la voz temblorosa. Estoy hablando de esto, dije, sacando una fotografía de mi bolso. Mostraba a Víctor saliendo de un casino a las 3 de la mañana, borracho, flanqueado por hombres que claramente no eran empresarios legítimos. Las deudas de juego. El dinero robado de la empresa. El contrato que firmaron con Silver Pines para internarme. El silencio fue aplastante. El falso doctor se deslizó hacia la puerta. Creo que ha habido un malentendido, murmuró. Me voy a ir. No tan rápido, dije, bloqueándolo. ¿Cuánto le pagaron para falsificar documentos declarándome incompetente? Se puso pálido. No sé a qué se refiere. Me refiero a esto, respondí, mostrando otra fotografía, una de él recibiendo un sobre de dinero en efectivo de Víctor. Mi esposo contrató investigadores privados. Documentó cada movimiento. Claire comenzó a llorar, no por tristeza sino por puro pánico. Madre, no entiendes. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien. Por mi bien, repetí, con la furia dándome fuerza. ¿Robar de la empresa fue por mi bien? ¿Planear huir del país fue por mi bien? Víctor finalmente explotó. Basta. Eres una vieja loca. Papá cometió un error al dejarte algo. Eres demasiado estúpida para manejar dinero. Ahí estaba, la verdad por fin. Estúpida, pregunté con calma, marcando un número. Thomas, soy Margaret. ¿Están aquí, tal como anticipaste? Sí, todo está grabado. Víctor se lanzó de nuevo, pero me mantuve firme. Si me tocas, dije, con una voz irreconocible incluso para mí misma, será el último momento que pases como hombre libre. ¿Qué significa eso?, susurró Claire, temblando. Significa, dije, que 3 abogados penales están revisando actualmente pruebas de fraude, malversación y conspiración para cometer secuestro. En ese momento, sonó el timbre. 2 oficiales de policía estaban afuera con Thomas. Señora Ale, dijo uno de los oficiales, recibimos su llamada de emergencia. Víctor y Claire se miraron con puro terror. El falso doctor intentó escabullirse, pero Thomas lo detuvo. Dr. Marshall, o debería decir señor Grayson, dijo Thomas con frialdad. Porque usted no es médico en absoluto, ¿verdad?
El hombre se desplomó en una silla, derrotado. Me pagaron $5,000 para firmar los papeles, balbuceó. No sabía que era ilegal. $5,000, para declararme mentalmente incompetente. Lo miré y pregunté en voz baja. ¿Eso es lo que vale mi libertad? La policía comenzó a tomar declaraciones mientras Thomas explicaba que todo lo que se estaba desarrollando había sido una operación controlada desde el momento en que Edward falleció. Su esposo anticipó cada movimiento, me dijo Thomas mientras los oficiales se llevaban al falso doctor esposado. Sabía que intentarían internarla de inmediato, antes de que pudiera reaccionar. Por eso preparó todas estas pruebas y puso en marcha estos mecanismos legales. Victor y Claire no fueron arrestados ese día. Pero los oficiales les advirtieron claramente que estaban bajo investigación activa. Cuando finalmente se fueron, mi casa quedó en silencio por primera vez en semanas. Me hundí en mi sillón favorito, el mismo donde Edward y yo solíamos ver televisión uno al lado del otro, y lloré. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentí verdaderamente libre. Esa noche, llamé a mis 2 hijos. No para suplicar. No para reparar nada. Llamé para entregar un ultimátum. Tienen 24 horas, dije con calma, para devolver cada dólar que robaron de los negocios familiares. Tienen 24 horas para cancelar el contrato con Silver Pines. Y tienen 24 horas para confesar toda la verdad sobre sus deudas y sus crímenes. ¿Ok?, preguntó Víctor, con un tono desafiante que ya no intimidaba. O mañana por la mañana a las 9, respondí con serenidad. 3 periódicos locales publicarán el relato completo de sus crímenes. O entregaré todas las pruebas al fiscal del distrito. O usaré la autoridad legal que su padre me dejó para revocar sus herencias por completo. El silencio en la línea me dijo que por fin entendían con quién estaban tratando. Eso es imposible, murmuró Lucas. Papá nos dejó todo en el testamento. No puedes quitar lo que ya es nuestro. ¿Quieres apostar?, respondí. Y por primera vez en mi vida, mi voz sonó exactamente como la de Edward cuando cerraba un trato difícil. Su padre fue mucho más inteligente de lo que jamás se dieron cuenta. Y yo soy mucho más fuerte de lo que imaginaron. Colgué antes de que pudieran responder. No necesitaba más mentiras, excusas ni manipulación. Era hora de que aprendieran que la mujer a la que habían subestimado durante décadas tenía garras cuando decidía usarlas. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Víctor y Lucas estaban en mi puerta. No llegaron con doctores falsos ni amenazas legales. Llegaron derrotados, humillados, suplicando. Mamá, dijo Víctor, y por primera vez en años no había arrogancia en su voz. Tenemos que hablar. Los dejé entrar, pero esta vez no ofrecí café ni consuelo. Los dejé de pie en el centro de la sala mientras yo permanecía sentada en mi sillón, ocupando la autoridad que me había ganado. Hablen, dije. Lucas se quebró primero. Mamá, todo se salió de control, las drogas, las deudas, los prestamistas. No sabíamos cómo parar. ¿Y tu solución?, pregunté con dureza, ¿fue robarme y encerrarme? Ese no era el plan original, murmuró Víctor. Al principio, solo necesitábamos pedir dinero prestado. Pensamos que podríamos devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero empeoró, sollozó Lucas. El cártel empezó a amenazarnos. Dijeron que irían tras la familia. Así que decidieron hacerme daño a mí, dije. Decidieron que era más fácil encarcelarme que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Víctor cayó de rodillas frente a mí. Mamá, somos tus hijos. Te amamos. Solo cometimos errores terribles. ¿Me aman?, pregunté,
La rabia que había tragado durante meses finalmente encontrando su voz. ¿Llaman amor planear mi encierro? ¿Llaman amor robar lo que tu padre y yo construimos? ¿Llaman amor humillarme en la lectura del testamento? No tenían respuesta, porque no existía ninguna. Pero hay algo que necesitan entender, continué, poniéndome de pie lentamente y caminando hacia la ventana. Su padre los amaba. A pesar de todo lo que descubrió. A pesar de toda la evidencia que reunió en su contra. Por eso les dejó una oportunidad de redimirse. Me volví hacia ellos. Les dejó $30 millones, suficientes para saldar sus deudas y empezar de nuevo. Pero también me dio la autoridad para quitárselos si demostraban que no los merecían. Sus rostros perdieron el color cuando la realidad se asentó. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó Víctor, con la voz quebrándose. Sonreí, pero no era la sonrisa de una madre. Era la sonrisa de una mujer recuperando su poder. Lo que quiero, dije, rodeándolos lentamente mientras permanecían arrodillados en el suelo de mi sala, es que entiendan que las reglas han cambiado. Durante 69 años, fui la esposa obediente, la madre sacrificada, la mujer invisible que limpiaba los desastres de todos los demás. Eso se acaba ahora. Miré a cada uno directamente a los ojos. Víctor, llamarás a cada prestamista ahora mismo y les dirás que se les pagará, pero no con dinero robado de la empresa. Se les pagará de tu herencia. Su rostro se derrumbó. Mamá, si hago eso, no me quedará nada. Las deudas superan los 3 millones. Exactamente, respondí sin compasión. Te quedará precisamente lo que mereces después de 3 años de robo. Me volví hacia Lucas. Te ingresarás en un centro de rehabilitación. No un retiro de lujo. Una instalación real donde te tratarán adecuadamente. Puedo dejarlo por mi cuenta, protestó. No necesito rehabilitación. ¿Y cómo le fue a tu hermano dejando el juego por su cuenta?, pregunté. ¿Cómo le fue dejando de robar por su cuenta? Negué con la cabeza. La adicción no se cura sola. Mejorarás, o lo perderás todo. Lucas lloró con más fuerza. Me matarán si voy a rehabilitación. No, dije, sacando mi teléfono. No lo harán, porque yo les estoy pagando personalmente. Pero cada dólar se deducirá de tu herencia. Marqué un número. Detective Harris. Habla Margaret Hill. Tengo información sobre una operación de tráfico de drogas que utiliza los restaurantes familiares. Lucas palideció. Mamá, ¿qué estás haciendo? Limpiando tu desastre, respondí. Sí, detective. Tengo nombres, fechas, fotografías, y mi hijo está dispuesto a cooperar como testigo protegido. Terminé la llamada y lo miré. Testificarás. Le dirás todo a la policía antes de ingresar a rehabilitación. Me matarán, susurró. Te matarán si no pagas, respondí con calma. De esta manera, tienes una oportunidad de vivir. Víctor intentó levantarse, pero lo detuve con una mirada. No he terminado contigo. Saqué los documentos que Thomas me había dado. ¿Sabías que tu padre me puso al control de todos los negocios familiares? ¿Sabías que puedo despedirte ahora mismo? El pánico llenó sus ojos. Mamá, esa empresa es mi vida. Lo era, corregí. Hasta que la convertiste en tu cajero automático personal. Le mostré los informes forenses. 3 millones robados. Facturas falsas. Cuentas fantasma. Esto es evidencia de delitos federales. La esperanza parpadeó en sus ojos cuando continué. Pero hay una forma de resolver esto sin el fiscal del distrito. Renunciarás como director ejecutivo de cada empresa.
transferirás todas las acciones a mi nombre. Y trabajarás como obrero básico, ganando salario mínimo hasta que cada dólar robado sea devuelto. ¿Un obrero?, susurró. Empezarás desde abajo, como lo hizo tu padre. Cargarás ladrillos. Limpiarás oficinas. Ganarás dinero honestamente por una vez. La humillación en su rostro era innegable, pero también lo era algo más. Respeto. Por primera vez en años, me estaba viendo con claridad. Claire finalmente habló. Madre, esto es absurdo. No pueden aceptar estos términos. Son sus hijos. Me volví hacia ella con una sonrisa lo suficientemente afilada como para congelar la sangre. ¿De verdad? ¿Y qué alternativas tienes? Saqué una fotografía. Mostraba a Claire besando a un joven en el estacionamiento de un hotel. ¿Debería decirle a Víctor sobre tu aventura con el instructor de pilates, o prefieres hacerlo tú? Su rostro se derrumbó. O tal vez, continué con suavidad, prefieras que sepa de los $50,000 que has desviado de la cuenta familiar para ropa y joyas. Víctor miró a su esposa con incredulidad. ¿De qué está hablando? Tu esposa, dije con calma, ha estado robándote durante 2 años. Y ha estado durmiendo con Rick del gimnasio durante 6 meses. Claire intentó negarlo, pero saqué más fotografías. ¿Quieres que continúe, o prefieres decirle la verdad a tu esposo? Víctor se levantó lentamente, mirándola como si la viera por primera vez. ¿Es verdad? Ella lloró, pero no lo negó. ¿Por qué?, preguntó. Porque, respondí, ella creía que una vez que heredaras millones, se divorciaría de ti y se quedaría con la mitad. Esto no puede ser real, susurró Víctor, sujetándose la cabeza con ambas manos. Oh, pero lo es, respondí, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en décadas. Y apenas estamos comenzando. Metí la mano en mi bolso y saqué el documento final. Este es un acuerdo de divorcio que mi abogado preparó. Claire lo firmará ahora mismo, sin exigir ni un centavo en la división de bienes. Si se niega, cada una de estas fotografías, y prueba de su robo, se imprimirá en los periódicos de mañana. No puedes obligarme a firmar nada, espetó Claire, aunque su voz temblaba. ¿No puedo?, pregunté con calma, marcando otro número en mi teléfono. Hola, Mark. Habla la suegra de Claire. Sí, tengo unas fotografías que creo que a tu esposa le interesaría mucho ver. Claire se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono. Detente. Está casado. Su esposa no sabe nada. Exactamente, dije, apartándome de su alcance. Y a menos que firmes este acuerdo de divorcio de inmediato, ella va a saberlo todo. Terminé la llamada y extendí un bolígrafo. Tienes 30 segundos. Claire firmó, con las manos temblando, sollozando sin control. Víctor la miraba como si fuera una completa desconocida. Bien, dije, guardando el documento de nuevo en mi bolso. Ahora sal de mi casa y no regreses jamás. Si te veo en cualquier lugar cerca de esta familia otra vez, llamaré personalmente a la esposa de Mark. Claire huyó sin decir otra palabra. Me quedé sola con mis 2 hijos, ambos derrumbados en el suelo de la sala como niños reprendidos. ¿Lo entienden ahora?, pregunté en voz baja. ¿Entienden finalmente que no soy la frágil anciana que creían que era? Lucas asintió entre lágrimas. Mamá, ¿crees que algún día podrías perdonarnos? Lo estudié durante un largo momento. Eso depende de ustedes. Si hacen todo lo que he exigido, si realmente se limpian, si aprenden a vivir con integridad como lo hacía su padre, entonces quizá. Pero tomará años.
Y tendrán que ganarse mi perdón todos los días. Víctor levantó lentamente la cabeza. ¿Vas a quitarnos toda la herencia? No, respondí, y vi alivio cruzar su rostro. Les estoy dejando la oportunidad de ganársela. Pero trabajarán por cada dólar. Demostrarán que son dignos del nombre que llevan. ¿Y si no podemos? Preguntó Lucas en voz baja. ¿Y si somos demasiado débiles para cambiar? Lo miré con tristeza, pero también con determinación. Entonces perderán la oportunidad de conocer de verdad a la madre que siempre tuvieron, pero que nunca se molestaron en ver. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Su padre me dejó $200 millones, hijos míos. Suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Suficientes para ayudar a innumerables personas que realmente lo necesitan. Ustedes decidirán si pertenecen a ese futuro, o si se quedarán fuera de él, preguntándose qué podría haber sido. Cuando me volví, la sala estaba vacía. Se habían ido sin decir palabra, finalmente entendiendo que el equilibrio de poder había cambiado de forma permanente. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que había conocido en meses. Por primera vez desde la muerte de Edward, mi casa realmente se sentía como mía. Ningún hijo manipulador llegando sin avisar. Ninguna nuera venenosa lanzando comentarios cortantes. Ningún médico impostor intentando despojarme de mi autonomía. Solo yo, mi café matutino, y la extraña y estimulante sensación de control total sobre mi propia vida. Víctor cumplió su promesa, contactando a cada prestamista e informándoles que serían pagados, con su propia herencia. Lucas se internó voluntariamente en un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad. Y Claire desapareció por completo, probablemente escondida en algún hotel, intentando reconstruir una vida después de que su esquema cuidadosamente elaborado se derrumbara. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Durante 45 años, había sido la esposa que apoyaba todo desde detrás del telón. Ahora era el momento de descubrir quién era realmente Margaret Hale, como mujer independiente, como líder, como la única heredera de un imperio de $200 millones. Mi primera decisión fue visitar cada empresa ahora bajo mi control. Quería conocer a los empleados que habían trabajado junto a Edward durante años. Quería entender con precisión qué había construido, y cómo podía mejorarlo. Mi primera parada fue la empresa constructora principal donde Víctor había servido como director ejecutivo hasta una semana antes. Llegué vestida con un traje gris a la medida que había comprado específicamente para la ocasión. Los empleados me miraron con curiosidad. Me conocían como la viuda del fundador, pero nunca me habían visto en un rol profesional. Buenos días, dije a los 30 empleados reunidos en la sala de conferencias. Mi nombre es Margaret Hale, y a partir de hoy, soy la propietaria y directora ejecutiva de esta empresa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sé que muchos de ustedes están preocupados por los cambios recientes, continué. Sé que han escuchado rumores sobre inestabilidad financiera. Quiero que sepan que esos problemas han sido resueltos. A partir de este momento, esta empresa operará bajo principios estrictos de transparencia e integridad. Un hombre mayor que reconocí como Henry, el supervisor de obra, levantó la mano. Señora Ale, con respeto, ¿tiene experiencia dirigiendo una empresa de construcción? Era una pregunta justa. Henry, respondí, durante 45 años, me senté en la mesa de la cocina todas las noches mientras Edward me hablaba de cada proyecto, cada problema, cada decisión. Revisé contratos, escuché llamadas y ayudé a dar forma a estrategias. La diferencia ahora es que, en lugar de asesorar en silencio, dirigiré abiertamente. Varios empleados asintieron. Habrá cambios inmediatos, continué. Primero, una auditoría completa de las finanzas de los últimos 3 años.
Quiero saber a dónde fue cada dólar. Noté que algunos contadores intercambiaban miradas incómodas. Segundo, un sistema de bonos basado en el desempeño, sin favoritismos. Tercero, cualquier empleado con información sobre mala conducta pasada puede hablar conmigo en privado, sin temor a represalias. Levanté la mano para acallar los murmullos. Y cuarto, con efecto inmediato, el salario mínimo en esta empresa aumentará en un 30%. El silencio que siguió fue absoluto, luego, los aplausos llenaron lentamente la sala. Estos trabajadores habían visto a Víctor entregarse al lujo mientras ellos luchaban. Ahora veían un liderazgo que valoraba el trabajo honesto. Durante las horas siguientes, los empleados se presentaron con detalles que confirmaban todo lo que sospechaba, y más. Víctor no solo había robado para cubrir deudas de juego. Había sobrefacturado a clientes, embolsado diferencias, vendido materiales de primera calidad y los había reemplazado por otros inferiores, poniendo en peligro proyectos por lucro. Esa tarde, visité los restaurantes que habían sido la herencia de Lucas. La situación allí era aún más perturbadora. Los gerentes admitieron que habían sido presionados para aceptar clientes solo en efectivo y sin recibos. El lavado de dinero era tan descarado que algunos habían considerado renunciar en lugar de participar. ¿Por qué no lo denunciaron? Pregunté. Señora Ale, dijo Rosa, la gerente principal, Lucas nos dijo que perderíamos nuestros trabajos si hablábamos. Algunos de nosotros tenemos familias que alimentar. Mi ira era volcánica. Mis hijos no solo habían robado, habían coaccionado a trabajadores honestos al silencio criminal. Sin embargo, en medio de esa furia, encontré algo extraordinario. Los empleados de Airware eran personas trabajadoras y éticas que lo habían respetado profundamente, y estaban dispuestas a respetarme a mí si lideraba con justicia. Descubrí instintos que había estado afinando en silencio durante décadas. Aprendí que cuando hablaba con autoridad arraigada en la experiencia, la gente escuchaba. Y me di cuenta de algo más. Disfrutaba el poder. Disfrutaba tomar decisiones. Disfrutaba ser visible. Esa noche, sentada en mi estudio con una copa de vino y reportes financieros extendidos sobre mi escritorio, llamé a Thomas. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Pregunté. Muy bien, dijo. Lucas está cooperando plenamente desde rehabilitación. Su testimonio desmantelará toda la red de tráfico vinculada a los restaurantes. Va a ser un caso importante. En cuanto a Víctor, está cumpliendo con sus pagos y ha empezado a trabajar como obrero en uno de sus antiguos sitios. Los empleados están disfrutando la vista. Reí por primera vez en semanas. La justicia, al parecer, podía ser satisfactoria. Hay una cosa más, añadí. Quiero establecer una fundación. Quiero usar parte de los 200 millones para ayudar a mujeres mayores en situaciones vulnerables. Thomas hizo una pausa. Mujeres como tú podrías haber sido, si Edward no te hubiera protegido. Exactamente, dije. Mujeres abandonadas o maltratadas por sus familias. Mujeres sin recursos. Mujeres a las que la sociedad ignora simplemente porque han envejecido. Es una idea notable, Margaret, respondió. Tu esposo estaría orgulloso. Eso espero, susurré, rozando con los dedos la fotografía de Edward en mi escritorio. Pasaron los días y, poco a poco, comencé a reconstruir no solo las empresas, sino mi relación con mis hijos. Víctor venía a verme todos los domingos después de una semana de trabajo físico en la obra. Estaba más delgado, más callado, despojado de arrogancia, y más genuino de lo que había sido en años. Mamá, dijo una tarde, por primera vez, entiendo lo que papá sentía cuando construyó todo esto. El trabajo honesto, se siente diferente. Lucas me llamaba 2 veces por semana desde el centro de rehabilitación.
Esas conversaciones eran crudas y dolorosas, pero reales. Estoy aprendiendo a vivir sin mentirme a mí mismo, admitió durante una llamada. Es lo más difícil que he hecho. ¿Alguna vez se ganarían mi perdón completo? No lo sabía. ¿Algún día recuperarían su herencia completa? Esa decisión era suya. Pero por primera vez en mi vida, ya no estaba definida como la esposa de alguien o la madre de alguien. Yo era Margaret, una líder empresarial, una filántropa, una mujer con autoridad por derecho propio. Y esa mujer tenía planes. Grandes. Planes que iban mucho más allá de la venganza. Planes que cambiarían vidas, incluida la mía. Edward me había dado las herramientas para protegerme. Yo había elegido usarlas para algo mayor, para convertirme en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser, pero nunca la libertad de descubrir. 6 meses después, en una noche que volvería a transformar mi vida, me encontraba frente al espejo de mi dormitorio preparándome para el evento más importante desde el fallecimiento de Edward. Esa noche marcaba el lanzamiento oficial de la Fundación Edward y Margaret Hale para mujeres mayores vulnerables. Llevaba un vestido dorado que había elegido cuidadosamente, no por su costo, sino porque el oro representaba fuerza, resiliencia y el poder que había descubierto dentro de mí. Mientras me colocaba los aretes que Edward me había regalado por nuestro 20º aniversario. Reflexioné sobre cuánto había cambiado desde la noche en que abrí aquel sobre polvoriento que mis hijos habían descartado como inútil. Solo en sus primeros meses, la fundación ya había ayudado a más de 200 mujeres mayores. Mujeres como Lillian, 73, cuyos hijos vaciaron sus cuentas y la abandonaron en la miseria. Como Sofía, 68, que había soportado décadas de abuso doméstico antes de finalmente encontrar el valor para escapar. Como Ellen, 75, cuya familia había intentado declararla mentalmente incompetente para apoderarse de su pensión. Cada historia me recordaba lo cerca que había estado de compartir su destino. Y cada mujer a la que ayudamos confirmaba que cada decisión difícil que había tomado había sido la correcta. El teléfono sonó mientras terminaba de arreglarme. Era Víctor. A lo largo de estos meses, nuestras conversaciones habían pasado del resentimiento a algo que se parecía al respeto mutuo. Mamá, dijo, con la voz más firme, más madura. Quería desearte suerte esta noche. Gracias, respondí, sorprendida por la sinceridad que escuché. ¿Cómo van las cosas en la obra? Pregunté. Bien, dijo. Hoy terminamos el proyecto de vivienda asequible que propusiste. Ver a las familias mudarse a sus nuevos hogares, finalmente entiendo por qué a papá le encantaba este negocio. Era cierto. Había redirigido parte de la empresa constructora hacia vivienda de bajos ingresos, proyectos que eran rentables pero también significativos. Mamá, continuó Víctor, dudando, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿podría asistir al lanzamiento esta noche? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses, había mantenido a mis hijos a distancia, no como castigo, sino porque necesitaba espacio para descubrir quién era sin ellos. ¿Por qué quieres venir? Pregunté. Porque, dijo, y la emoción se deslizó en su voz, estoy orgulloso de ti. Porque quiero que la gente sepa que soy tu hijo. Durante 35 años, pensé que eras solo mi madre. Ahora me doy cuenta de que eres Margaret Hale, una mujer extraordinaria que resulta ser mi mamá. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Eran palabras que había esperado décadas para escuchar. Puedes venir, dije por fin. Pero como invitado, no como familia privilegiada. Te sentarás con todos los demás y escucharás lo que construí sin tu ayuda, ¿entiendes? Entiendo, respondió. Y Lucas será dado de alta de rehabilitación la próxima semana, añadí. Si se mantiene limpio, continúa cooperando con las autoridades, y demuestra que realmente ha cambiado,
entonces hablaremos de su futuro. Después de colgar, sentí una mezcla cautelosa de esperanza y contención. Mis hijos estaban cambiando, pero esta vez, las promesas no significarían nada sin acción. El lanzamiento se llevó a cabo en el gran salón de baile del hotel más prestigioso de la ciudad. Más de 300 invitados llenaron el espacio, líderes empresariales, responsables de políticas públicas, trabajadores sociales, lo más importante, mujeres mayores a quienes se les había dado una segunda oportunidad a través de nuestra fundación. Mientras me movía por la sala, saludando y agradeciendo a los invitados, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Estas eran mis personas ahora, no la familia que me había traicionado, sino la comunidad que había elegido construir. Una comunidad que creía en la dignidad, las segundas oportunidades y el valor de las mujeres mayores. Thomas se me acercó con una amplia sonrisa. Margaret, esto es extraordinario. Nunca he visto un apoyo tan abrumador para una nueva fundación. Es porque la necesidad era real, respondí. Durante décadas, las mujeres mayores han sido invisibles. Ya era hora de que alguien realmente nos viera. Fue entonces cuando noté a Víctor entrando al salón de baile. Vestía un traje sencillo, nada llamativo, y se comportaba con una humildad que nunca antes había visto. Algunos invitados lo reconocieron, la curiosidad parpadeando en sus rostros mientras se preguntaban por qué el hijo que había caído en desgracia estaba presente. Víctor no buscó atención. Tomó asiento en una mesa del fondo y esperó. Cuando llegó el momento de mi discurso inaugural, subí al escenario, los nervios y la emoción recorriéndome. Ante mí estaban 300 seguidores. Detrás de mí se alzaba una gran fotografía de Edward y yo en el día de nuestra boda, un recordatorio de dónde había comenzado este viaje. Buenas noches, comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Hace 7 meses, yo era una viuda de 69 años que creía que su vida había terminado con el fallecimiento de su esposo. Pensé que mi papel se había reducido a ser una madre invisible de hijos adultos y una abuela que esperaba visitas poco frecuentes. Hice una pausa. Luego continué mientras la confianza se hinchaba en mi pecho. Pero descubrí que la vida puede comenzar a cualquier edad, si tenemos el valor de tomar decisiones difíciles. Descubrí que envejecer no significa volverse invisible. Y descubrí que tener 69 años no me descalifica para comenzar una nueva misión, un nuevo propósito, una nueva versión de mí misma. Los aplausos estallaron, convirtiéndose en una ovación de pie. Vi lágrimas en los ojos de muchas mujeres en el público. Ellas entendían, porque habían vivido esa misma borradura silenciosa. Esta fundación existe, dije una vez que la sala se calmó, porque cada mujer merece dignidad, respeto y oportunidad, independientemente de su edad. Ninguna mujer debería sentirse desechable simplemente porque la sociedad cree que su valor se desvanece con el tiempo. Recorrí la sala con la mirada y encontré a Víctor. Estaba llorando abiertamente, el orgullo y el arrepentimiento grabados en su rostro. Esta fundación también existe, añadí, porque aprendí que el perdón no se da libremente, se gana. Y las segundas oportunidades solo importan cuando están acompañadas de un cambio real. Cerré contando la historia de una mujer de 72 años que había acudido a nosotros semanas antes. Sus hijos habían vendido su casa mientras ella yacía hospitalizada y se repartieron las ganancias. Cuando fue dada de alta, no tenía a dónde ir. Hoy, tenía un apartamento seguro, apoyo legal y un puesto de medio tiempo en nuestra fundación ayudando a otras como ella. Porque, concluí, a los 72, todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Simplemente necesitaba que alguien se diera cuenta. Los aplausos duraron casi 5 minutos. Las mujeres se formaron para abrazarme, para compartir sus historias, para agradecerme por darles una voz. El momento más emotivo llegó más tarde,
cuando Víctor se acercó con vacilación. Mamá, dijo, con lágrimas aún aferradas a sus pestañas, lo siento. No solo por el dinero, no solo por lo que intenté hacer, sino por no verte durante 35 años. Por tratarte como si solo fueras mi madre en lugar de Margaret Hale, esta mujer increíble que siempre estuvo ahí. Lo miré con cuidado. El perdón lleva tiempo y acción, dije suavemente. Pero el respeto, eso ya te lo has ganado esta noche. Por primera vez en 7 meses, lo abracé, no como una madre que perdona por defecto, sino como una mujer fuerte que reconoce un crecimiento genuino. Un año después de aquel día infame en la oficina del abogado, ahora me siento en mi jardín, la misma casa que mis hijos una vez planearon vender para confinarme a un centro de cuidados. Todo ha cambiado. El jardín florece porque por fin tengo tiempo para cuidarlo yo misma. Los negocios prosperan más que nunca, porque lideró tanto con el corazón como con el intelecto. Y mi familia se ha convertido en algo que nunca imaginé posible. Una familia real, una construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación vacía. Lucas terminó la rehabilitación hace 6 meses y se ha mantenido limpio desde entonces. No fue un camino recto. Hubo recaídas, noches de crisis sin dormir, momentos en los que temía haberlo perdido para siempre. Pero algo cambió después de que testificó contra los traficantes que lo habían estado extorsionando. Ver a esos criminales ir a prisión gracias a su testimonio le dio un sentido de propósito que las drogas nunca le habían dado. Ahora trabaja en la fundación, apoyando a otros en recuperación. Su salario es modesto en comparación con su vida anterior, pero me dice que es el primer dinero que ha ganado que realmente lo hace sentir orgulloso. Mamá, me dijo la semana pasada, nunca imaginé que ayudar a otras personas pudiera llenar el vacío que intentaba ahogar con cocaína. Víctor también ha cambiado. Aunque su camino tomó una forma diferente. Después de un año trabajando como obrero en los sitios de su propia empresa, lo ascendí a supervisor, no por favoritismo, sino porque los propios trabajadores respetaban al hombre en el que se había convertido. Aprendió lo que significa ganarse cada dólar mediante un esfuerzo honesto. Aprendió los nombres de los empleados, sus luchas familiares, sus verdaderas preocupaciones. Es extraño, me dijo hace unos días mientras tomábamos café en mi cocina. Siento que recién ahora empiezo a entender lo que papá construyó. No era solo riqueza. Era una comunidad, personas que dependían de nosotros para mantener a sus familias. Se divorció de Laura, quien desapareció de nuestras vidas tan rápido como había entrado en ellas. No sabemos dónde está ahora, y no sentimos ninguna necesidad de averiguarlo. Pero la mayor transformación no fue en mis hijos. Fue en mí. Durante 70 años, definí mi valor a través de mis roles para otros, como hija, esposa, madre. Nunca había existido simplemente como Margaret. Ahora, cuando me despierto cada mañana, no soy la viuda de Thomas ni la madre de Víctor y Lucas. Soy la CEO de 4 empresas exitosas. Soy la fundadora de una organización que ha ayudado a más de 500 mujeres mayores a recuperar su dignidad. Soy una mujer de 70 años viviendo la década más dinámica y significativa de mi vida. Soy alguien que toma decisiones trascendentales, que moldea la vida de miles, que construye legados destinados a perdurar más allá de mi vida. La fundación ha crecido más allá de cualquier cosa que una vez imaginé. Ahora operamos 3 refugios para mujeres mayores que huyen del abuso familiar, un programa gratuito de asistencia legal. Un centro de capacitación laboral que enseña nuevas habilidades a mujeres que creían que sus años de trabajo habían terminado. Y una iniciativa de micropréstamos que ayuda a emprendedoras mayores a lanzar pequeños negocios. Justo la semana pasada, una mujer de 65 años que había estado desempleada durante 2 años abrió su propia panadería con uno de nuestros micropréstamos. Cuando cortó la cinta en la inauguración, lloró, no por estrés,
sino por alegría, porque finalmente se sintió útil, valorada, capaz de nuevo. Sin embargo, el proyecto más cercano a mi corazón es el programa de mentoras abuelas. Emparejamos a mujeres mayores con experiencia empresarial con jóvenes emprendedoras que necesitan orientación. Resulta que décadas de navegar crisis familiares, dificultades financieras y sacrificio profesional nos convierten en mentoras excepcionales. Las mujeres jóvenes nos necesitan más de lo que jamás imaginamos, y tenemos mucho más que ofrecer de lo que la sociedad jamás reconoció. Ver cómo la sabiduría de una generación se convierte en la plataforma de lanzamiento para la siguiente es profundamente hermoso. Thomas me visitó ayer para revisar documentos legales para la próxima expansión de la fundación. Margaret, dijo mientras estudiábamos los contratos, ¿alguna vez imaginaste que te convertirías en todo esto? Nunca, respondí honestamente. Durante 45 años, creí que mi propósito era permanecer invisible, apoyar los sueños de otros sin atreverme a reclamar los míos. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, dije, mirando hacia el jardín donde Edward y yo una vez caminamos juntos, entiendo que él no solo me dejó dinero en ese sobrepolvoriento. Me dejó permiso, para convertirme en la mujer que siempre podría haber sido pero nunca me permití ser. Esta tarde, tengo una reunión con el alcalde. Quiere que la fundación se asocie con la ciudad para lanzar un programa piloto que eventualmente podría expandirse a nivel nacional. Modelos de vida asistida que preserven la independencia. Centros diurnos donde las mujeres mayores puedan mantenerse activas y conectadas sin ser tratadas como cargas. Políticas públicas que reconozcan a las mujeres mayores como contribuyentes valiosas a la sociedad, no como problemas que deben ocultarse. La idea de moldear políticas que podrían mejorar la vida de miles de mujeres me entusiasma mucho más que cualquier herencia jamás podría hacerlo. Mis hijos ahora se unen a mí para almorzar todos los domingos, no por deber, sino porque genuinamente disfrutan de mi compañía. Nuestras conversaciones han evolucionado de la culpa y el resentimiento a discusiones reflexivas sobre negocios, la vida y el futuro. Víctor busca mi consejo sobre decisiones de la empresa. Lucas me habla de los casos difíciles que maneja en la fundación. Me piden consejo no porque soy su madre, sino porque respetan mi criterio como líder y como persona. Es la dinámica familiar que siempre anhelé, pero que nunca supe cómo construir cuando éramos más jóvenes. ¿Los he perdonado por completo? Me lo pregunto a menudo. He aprendido que el perdón no es un solo acto, es un proceso. Cada día que veo a Víctor tratar a sus empleados con respeto genuino, perdono un poco más su antigua arrogancia. Cada día que veo a Lucas guiar a otro adicto en recuperación, perdono un poco más su traición. Pero más importante que perdonarlos a ellos, he aprendido a perdonarme a mí misma. A perdonarme por años de invisibilidad. A perdonarme por aceptar migajas emocionales cuando merecía abundancia. El sobrepolvoriento que recibí aquel día en la oficina de Clara ahora descansa en mi escritorio mientras escribo estas reflexiones en mi diario. Ya no contiene solo la información bancaria que alteró mi vida. Ahora contiene cartas de mujeres a las que hemos ayudado, fotografías de inauguraciones de proyectos, recortes de periódicos celebrando el trabajo de la fundación. Se ha convertido en un símbolo de transformación, de segundas oportunidades, de la belleza que puede surgir de las cenizas de la humillación. Cada vez que lo miro, recuerdo que los finales pueden ser comienzos, que las crisis pueden convertirse en oportunidades. Y que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estabas destinada a ser. Si pudiera hablar con la Margaret que salió de esa oficina llorando hace un año, le diría, no llores lo que perdiste, celebra lo que estás a punto de ganar. No lamentes a los hijos que te traicionaron, prepárate para conocer a los hombres en los que se están convirtiendo. No te aferres a la mujer invisible que eras. Libérala para que puedas convertirte en la mujer poderosa que siempre ha vivido dentro de ti. Le diría que el dolor que siente en ese momento es el trabajo de parto de una nueva vida que está naciendo,
y que esta nueva vida será más rica, más profunda y más poderosa de lo que jamás se atrevió a imaginar. Y a ti, querido oyente, que has seguido mi historia hasta su final, te pregunto esto: ¿cuántas veces has aceptado la invisibilidad cuando merecías ser visto? ¿Cuántas veces te has conformado con migajas cuando merecías un banquete? ¿Con qué frecuencia has permitido que otros definan tu valor en lugar de descubrir tu propia fortaleza? Esta historia no trata solo de una herencia inesperada o de una familia fracturada. Trata del momento en que elegimos dejar de simplemente sobrevivir y comenzar a vivir de verdad. Trata de darnos cuenta de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Porque a veces, los mejores años de nuestras vidas no están detrás de nosotros, están esperando adelante. Si tenemos el valor de reclamar nuestro poder y usarlo para algo más grande que nosotros mismos.